Ruines tiempos en que no priva más arte que el de llenar bien los graneros de la casa y sentarse en silla de oro y vivir todo dorado, sin ver que la naturaleza humana no ha de cambiar de como es y con sacar el oro afuera no se hace sino quedarse sin oro alguno adentro. Ruines tiempos en que los sacerdotes no merecen ya la alabanza ni la veneración de los poetas, ni los poetas han comenzado todavía a ser sacerdotes. Esto lo decía José Martí en el prólogo del poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde. En estos tiempos de materialismo puro, de capitalismo salvaje, de individualismo desmedido, ¿hay cabida para algo tan insustancial como el arte y la cultura? ¿Nos pueden ayudar a salir de esta época tan poco generosa? Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levadura. Nuevamente, el día de hoy tenemos nuestro programa llamado La Gestión Cultural y estamos muy contentos de contar con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Lisbeth García, directora de Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido promotora cultural en Cuba y en México, comunicóloga y periodista de profesión, de formación. También está con nosotros Coral Aguirre, escritora y maestra, investigadora. Ha sido promotora cultural tanto en Argentina como en México. Gracias, Coral. Y Katsir Mesa, promotor cultural también y director de cultura de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Gracias. Bueno, y para dar inicio al programa quisiéramos, por supuesto, comenzar con la gran pregunta de ¿qué es gestión cultural? ¿Cómo entendemos ese concepto? ¿Cómo lo definimos? Lisbeth. Bueno, para mí, que como bien decías, tengo una formación en principio en la comunicación y luego derivo al periodismo cultural, fue una manera de ver desde afuera cómo se hacía el producto cultural finalmente. Yo lo cubría para la prensa, ¿no? Entonces, en este sentido, entrar a la universidad también en el área de periodismo cultural y luego hacerlo, o sea, hacer la gestión, es estar en medio de las actividades que generaba la Secretaría de Extensión y Cultura, me hizo replantearme el asunto. O sea, no era solamente llegar y consumir un producto cultural, sino gestarlo desde el principio. Y cuando haces eso, entonces te das cuenta que necesitas primero tener una visión desde la necesidad de la gente. Para nosotros, en el caso específico de la universidad, que nuestro público meta son los estudiantes de preparatorias, de facultades, pues bueno, ¿qué consumen? ¿Qué necesitan estos muchachos? Y el reto es enorme en tiempos tan conectados, en tiempos en que nuestros jóvenes están tan pendientes del touch, de la tablet o del celular, ¿no? Entonces, en este sentido, para nosotros específicamente, la gestión cultural adquiría una connotación de ir a explorar la necesidad de consumo cultural de los estudiantes y diseñar estrategias para llegar a ellos. O sea, no podemos pensar que de la nada nuestra sala de conciertos de la orquesta de cámara va a estar llena si nosotros no vamos y hacemos un trabajo con los muchachos de enamorar o de al menos dar a conocer que ellos se apropien del género y puedan luego entonces buscar la sala de concierto, convertirse en público. Es un poco esto, diseñarlo desde la necesidad, o sea, no hacer eventos o hacer propuestas culturales de la nada, sino teniendo en cuenta el público que está de aquel lado, qué necesita o qué quiere o cuáles son finalmente sus expectativas como consumidores del entorno cultural. Gracias, Katsir. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Me siento muy honrado y además muy feliz de compartir mesa con Liz y con mi querida amiga Coral. Muchas gracias. Bueno, la gestión cultural está ligada necesariamente a la promoción de la cultura. La promoción cultural es un concepto que se empieza a fortalecer por ahí de los 70s, 80s. Y la gestión cultural como tal es un término que fue madurando o migrando de la promoción cultural a la gestión cultural posterior a los 80s. Desde mi perspectiva, la gestión en términos generales tiene que ver con la nueva gerencia pública o con la nueva gerencia de cualquier actividad que realiza ya sea el gobierno o la sociedad civil organizada o particulares o individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que se le da una predominancia a la sociedad civil en la participación activa sobre el diseño de políticas públicas, por un lado, y desde el punto de vista gubernamental tiene que ver con la inscripción de los gobiernos sobre hacer una balanza o tener una
un balance, un equilibrio entre la acción del gobierno con las necesidades de la población. En ese contexto, la gestión cultural, respondiendo a tu pregunta, Miguel, es, por tanto, es una variante, una especie de robustecimiento de la promoción cultural. Los promotores culturales, ¿qué es lo que hacemos? Pues si hay una fiesta, por ejemplo, los chicaleros en Galeana, pues promovemos esa actividad y activamos cosas en la comunidad, con los párrocos, con la comunidad eclesiástica, con los propios danzantes, con la comunidad en general. La gestión de la cultura tiene que ver con un asunto totalizante, que es más abarcador. Tiene que ver con la promoción, desde luego, involucra desde luego la participación original, pristina, primitiva de cualquier actividad que se va a desarrollar en un espacio físico o simbólico respecto a cualquier elemento cultural. Bien sencillo. Te voy a poner un ejemplo. En San Nicolás de los Garza hay una actividad que se llama, bueno, no hay una actividad, vamos a hacer una actividad de rescate de una tradición que es las fiestas de San Nicolás Tolentino. Entonces, el tema de la gestión cultural tiene que ver con la gerencia de lo que se va a hacer, tiene que ver con la identificación, recabo de datos, etcétera, etcétera, con la promoción de esta actividad, pero tiene que ver, como su palabra lo indica, con un proceso de gestación. Es decir, es una acción de gestar algo que no necesariamente existe, puede existir, puede no existir, que active procesos distintos, variantes, para que se dé también, en consecuencia, la promoción de la cultura, ¿no? Que es nuestro tema, la cultura, a eso me refiero, ¿no? Gracias. Coral. Bueno, yo estaba pensando en gestor cultural o promotor cultural. Me inclino por el promotor cultural. A mí me parece que es muy interesante lo que termina de explicar Katsir en cuanto que la gestión es más abarcadora, pero en el ánimo de los que movemos o conmovemos o ponemos en tela de juicio, que es la tarea del gestor cultural, que a mí me gusta decir promotor cultural, porque promotor me suena a que estoy moviendo, como decía, que estoy cambiando, que estoy tratando de entender con quiénes estamos. Gestor me parece un poco, la palabra un poco vertical, en el sentido que pareciera que la gestión o el gestor es el que tiene en sus manos las posibilidades íntegras de la empresa. Y pienso, por el contrario, que la promoción o lo que yo imagino el promotor cultural es aquel que trabaja con otros en una comunidad o en un grupo, entre otros, sin ser principalmente quien lidera, sino quien, en todo caso, y tú lo sabrás bien, Katsir, facilita, es un facilitador. Entonces, para mí, la gestión cultural o la promoción cultural pasaría por esta facilitación de qué estamos facilitando. Esta es la pregunta que a mí me preocupa mucho. ¿Qué estamos facilitando cuando entendemos que vamos a realizar una gestión cultural, una promoción cultural? Lo que estamos promocionando, lo que estamos poniendo en tela de juicio o lo que estamos moviendo son los derechos humanos. Es decir, a mi modo de ver, un gestor, un promotor, es un promotor de derechos humanos. ¿Por qué? Porque le da a la comunidad la voz que en general no tiene. Decimos que nuestras comunidades, nuestros grupos son silenciosos y apáticos. Lo decimos porque siempre estamos hablando nosotros y porque nosotros creemos tener la gestión en nuestras manos. Entonces, a mí se me ocurre que cuando yo pensaba en cultura, en promoción, pensaba un facilitador de derechos humanos en la medida en que con el grupo, con la comunidad, estoy trabajando el derecho al ocio, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al conocimiento, el derecho a los bienes culturales. Entonces, a mi modo de ver, esto es lo que a mí personalmente me importa y me interesa. Es decir, no gestionar verticalmente, no promover porque pienso que en esa comunidad, y en eso comparto con Liz, se necesita tal o cual cosa, sino sentarme a dialogar. Y aquí me estoy excediendo. Aquí el diálogo es fundamental, porque el diálogo es el principio de una democratización.
Entonces, todos estos elementos de los derechos humanos avanzan y coinciden en este momento democrático en que somos capaces de reflexionar. Esto es lo que debiera ser la promoción cultural, una gestión democrática en pro de los derechos de todos, de los derechos, de los bienes culturales para todos y entre todos. Y bueno, si bien más adelante hablaremos de lo que está tocando Coral, que es sumamente interesante y pertinente, ¿qué les parece si, retomando, a qué nos referimos por cultura, cuando hablamos de gestión cultural, más allá de la definición de cultura, que puede ser bastante denso, ¿no?, el debate, cuando se habla de promotor cultural o de gestión cultural, ¿qué cultura o culturas son las que se gestionan, las que se promueven? Lisbeth. Claro, me haces pensar en un ejemplo. Hay un ensayo que acaba de ganar el premio Anagrama de ensayo en España, y es precisamente de un madrileño que se llama José Luis Pardo, y la obra se llama Estudios del malestar. Entonces, él hace una exploración sobre cómo se deconstruye la esencia de algunas instituciones. Hay una pobreza política a nivel global, la gente a nivel personal está inmersa en una aceleración de la vida cotidiana. Ajá. Y todo esto junto impacta en lo físico y en lo moral del ser humano. Leyendo yo la obra me preguntaba, bueno, ¿qué nos salva de esto? La cultura. O sea, ¿qué nos hace salir a la superficie y decir, bueno, sí, ganó Trump, pero me quedan muchísimas cosas que yo puedo hacer como sujeto cultural, que finalmente somos todos, ¿no? Entonces, la pregunta que me acabas de hacer me la hizo hace unas semanas mi hija y fue mucho más difícil responderle porque me dijo, mamá, ¿qué significa cultura que te hace trabajar tanto? ¿No? Entonces, era una pregunta a raíz de, bueno, mamá no está en casa en este momento, está trabajando, trabaja en algo relacionado con la cultura. ¿Qué es eso, no? Entonces yo le decía, bueno, pues eso es lo que nos distingue como seres humanos. O sea, respiramos, comemos, tenemos necesidades fisiológicas como muchos animales, pero lo que nos hace diferente es la expresión cultural, esa manera en que nos manifestamos como seres humanos, y eso está en el discurso, en la lectura, en lo que escribes, en lo que ves en una obra de teatro, en lo que escuchas en un concierto de música, en la manera en que te detienes, más allá de un contexto global, nacional y personal que te define, pues es eso, ¿no? Lo que te hace ser diferente, salir a flote, y es como un recurso del cual asirte. Coral. He estado pensando en la cuestión de la cultura y sí me provoca muchas contradicciones, porque pareciera que cuando uno dice cultura quiere decir algo bueno. Yo creo que hay culturas y culturas. Está la cultura de la guerra, por ejemplo, y no creo que la cultura de la guerra, de las armas, de los armamentos, sea beneficiosa para el ser humano. Entonces, si cultura es lo que hace el ser humano para transformar la naturaleza, estamos en una época en que esa transformación de la naturaleza que hemos llevado al límite nos está dañando. Cultura es el fracking, cultura es agotar los cauces de los ríos y de los arroyos, las minas, eso también es cultura porque está transformando la naturaleza. Entonces pienso que debiéramos ser más relativos cuando hablamos de la cultura, porque damos por sentado que la cultura, qué maravilla. No, hay culturas nefastas, hay culturas tanáticas, culturas para la vida, culturas pacíficas. Por ejemplo, la cultura con la que se encuentra el hombre español, que viene con la espada y que viene con la cruz para imponer sus conocimientos. Hay gran reflexión para la promoción cultural, ¿no? El español llega con la cruz y la espada a imponer su ley, su orden, su lengua y demás. Y aquí había una cultura. Esta cultura fue destruida. Era una cultura pacífica,
una cultura de sonrisas, de risas, ¿no? Están todos los relatos que cuentan el modo que tenían los indígenas de recibir a los españoles, que era de una generosidad y de una alegría y de una benevolencia increíbles. Entonces, yo creo que el término cultura habría que reverlo en esta instancia que estoy proponiendo. Por lo tanto, cuando hacemos tareas culturales, también puede haber tareas culturales o culturas o elementos culturales que llevamos que no son los propicios para desarrollar democráticamente una comunidad o un grupo. Katsir. Bueno, yo quiero hacer como un paréntesis en ese sentido. Si bien la UNESCO, la Organización para las Ciencias y la Educación, del capítulo en la ONU, el capítulo Ciencia, Educación y Cultura, refrendó el 2 de noviembre en París, en 2011, posterior a los atentados del 9/11, el derecho sobre la diversidad cultural, y afirma que la cultura debe ser considerada como un conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, a un grupo, que van más allá de las artes y las letras, abarcan desde luego el ocio, como decía Coral, las maneras de relacionarnos, la indumentaria, la gastronomía, las costumbres, la manera de pensar, de sentir, etc. Eso es, bueno, es una definición que enmarca jurídicamente, políticamente a todos los estados-nación adheridos a la Organización para las Naciones Unidas. Eso está muy bien, y cultura, en principio hay un apunte que es eso, ¿no? Ahora bien, una cosa es la cultura que hay en cualquier condición, en cualquier circunstancia, en cualquier espacio de este planeta. Este es un acto cultural. Si estuviéramos en China, estuviéramos sentados de otra manera, o en la India, estuviéramos sentados de otra manera, en Vietnam, estuviéramos sentados de otra manera. Es la manera de relacionarse del ser humano. Una cosa es la cultura y otra cosa es lo cultural. La cultura existe, crece, se desarrolla, es dinámica, es activa, y la cultura además no necesita de nosotros, de los que estamos aquí. La cultura simplemente es. Lo cultural tiene que ver con esta capacidad del ser humano de activar los elementos que identifican a determinada cultura por raza, situación geográfica, climatológica, razones sociales, gracias, de lengua, moral, política, etc. Entonces, en ese sentido, quiero hacer estas dos divisiones. Una cosa es la cultura, que está de facto dada, hecha, existe, desde antes de que nosotros naciéramos, todos los que estamos aquí, los que nos ven, y otra cosa es la cuestión de lo cultural, y en lo cultural, desde luego, incluye las relaciones afectivas, las bellas artes, o las artes, no necesariamente bellas, las artes, la literatura. En ese contexto es donde los promotores culturales, como con toda la sabiduría de Coral lo apuntó muy bien, que el promotor cultural por eso se ancla en un eje determinante para activar cosas, acciones, y por eso la promoción, muy bien lo señaló Coral, no se detiene, es activa, está siempre en un motor, por eso se llama promoción cultural, porque es un motor que no descansa. ¿Y qué es lo que hacemos los promotores culturales? Activar, identificar, no en una situación vertical, sino más bien en espiral, de abajo hacia arriba, estos elementos culturales que le permiten generar otras condiciones, como pertenencia, identidad, sentido de apropiación, resimbolización, relación con el otro, con el cosmos, con el más allá, es decir, hay culturas en esas condiciones. Respondo a la pregunta, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es prácticamente todo lo que puede existir en el planeta. ¿Qué es lo cultural? Pues son aquellas acciones que derivan de determinada condición, de determinado espacio, situación geopolítica, etcétera, etcétera, de cultura que permiten generar otros procesos de manera distinta. Muchas gracias, Katsir. Bueno, volvemos después de la cápsula para seguir con el tema. Escuela Itinerante de Cultura, Pacaripacha, busca que los procesos de formación sean parte integral de los colectivos culturales de la sociedad, para la transformación en personas reflexivas dotadas de herramientas para generar el desarrollo pleno del ser humano, en interacción con su medio social.
cultural y físico, a través de una activa participación. Bueno, regresamos entonces. Ahora vamos a hablar del estado actual de las cosas. ¿Qué les parece? Para ello me gustaría preguntarles a ustedes desde sus trincheras, desde su testimonio en el trabajo, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que ustedes se han encontrado en su práctica? Katsir. Bueno, si te refieres al trabajo consuetudinario, cotidiano, para generar acciones culturales de manera puntual. Bien, en los últimos 16 años yo he trabajado más bien en la parte de la administración pública y por lo tanto digamos, en el gobierno, en los 3 ámbitos del gobierno, se trabaja sobre planes o programas de carácter cultural, en este caso, que responden, en el caso del gobierno del Estado o del Poder Estatal, responde a un plan estatal de desarrollo y luego se deriva un programa especial de cultura que se vincula a actividades que tienen que ver con lo que se ha identificado en el plan de gobierno. A nivel nacional sucede lo mismo. Cuando se inicia una administración pública se hace la consulta ciudadana a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se recogen todas las necesidades y elementos que van a incorporar en su plan de gobierno y se deriva, en consecuencia se deriva el Programa Nacional de Cultura. Yo te voy a hablar desde el punto de vista de la administración, que es el área en la que tengo enfocado mi expertise y en lo que he estado trabajando en los últimos años. La administración pública tiene otras características y otras condiciones que no responden a la necesidad y a la urgencia que vive la comunidad de manera cotidiana. Esto hay que decirlo claro porque así está conformado el sistema político de nuestro país. Se hace una presupuestación durante el mes de noviembre, se hace un presupuesto de egresos, se distribuye a todas las entidades federativas y en base a los recursos es como se pueden hacer las cosas en los programas de gobierno. En ese sentido, digamos, el gobierno tiene una línea de trabajo inercial muchas de las veces en la cual activa programas y proyectos que ya vienen desde hace muchos años. La Secretaría de Educación Pública de este país empezó en 1921, en septiembre de 1921. Es una secretaría que emana de una revolución en el que el contexto social de nuestro país tiene otras características a las que actualmente tenemos. ¿Por qué hago esta expresión que pudiera parecer redundante o innecesaria? La hago porque la realidad para los promotores culturales, para los artistas, para las comunidades, yo he trabajado en el estado, en todo el estado de Nuevo León, en las rancherías y comunidades de los 51 municipios de mi estado, fui presidente de CONARTE, fui director del Festival Santa Lucía, etc. Y conozco con toda certeza las características y condiciones que viven los municipios y la comunidad artística de los más de 1.500 artistas que hay adheridos al padrón de CONARTE al menos. Entonces, ¿por qué hago este señalamiento? Insisto en mi reflexión inicial, porque la acción del gobierno lleva un ritmo que no corresponde a la realidad que vive la comunidad. Y es ahí donde la labor de los promotores culturales es determinante y fundamental. ¿Te refieres a la labor independiente? A la labor independiente, en su caso, o inclusive a la propia labor institucional, claro, que en algunos de los casos, a pesar de, o además de, tienes que hacer como promotor cultural, trabajando en una dependencia pública, tienes que, a pesar de que no hay dinero, a pesar de que no tienes las condiciones de infraestructura, materiales para realizar tal o cual actividad en Iturbide o en la comunidad de Camarones o en Doctor Arroyo o donde sea, a pesar de tienes que hacerlo. Me refiero a no a los individuos, sino a la labor de promoción cultural se torna determinante y fundamental para, por un lado, estar motivando la acción de gobierno y, por otro lado, identificando y atendiendo las necesidades de la comunidad donde estás trabajando. En ese sentido y en ese contexto ha sido mi experiencia desde el punto de vista administrativo, viéndolo como funcionario y viéndolo como promotor cultural. Yo soy actor de formación inicial y promotor cultural desde siempre. Entonces tengo estas posibilidades de identificar y ver los dos escenarios, los dos estadios. En CONARTE me tocó estar en todas las áreas de CONARTE. Empecé trabajando siendo
cuasi chofer hasta estar trabajando en la presidencia de Conarte. Es un organismo al que conozco plenamente y me tocó un periodo muy intenso y de mucha actividad que respondía, insisto, para cerrar mi intervención y no abusar del tiempo de mis amigas, respondía necesariamente a un plan de gobierno con toda la nueva legislación y demás, que ese plan de gobierno tiene indicadores basados en gestión, el PBR, el presupuesto basado en resultados, y hay una serie de factores de la administración pública que te enmarcan y delinean tu ejecución de trabajo de manera cotidiana. Sintetizo rápido lo que acabo de decir con mucha palabrería. La actividad cultural, en mi opinión y en mi experiencia, desde el punto de vista administrativo, que es el que yo conozco, tiene otro ritmo, otro tiempo, otra dinámica administrativa jurídica a las necesidades que tiene la población. No quiero decir que se han hecho las cosas mal o bien, simplemente quiero decir que la comunidad tiene un ritmo y la acción del gobierno tiene otro. ¿Cuál es la labor del promotor? Encontrar o crear el feliz encuentro entre estas necesidades y una acción que además está establecida en nuestra Constitución, que es un derecho y una obligación que tiene el Estado de proveer las condiciones para que los habitantes gocemos el pleno acceso a la cultura. Entonces, aquí es donde el promotor cultural se torna determinante. Sin la promoción de la cultura, hubiera una desvinculación y la sociedad tendría serias fracturas. Gracias, Katsir. Lisbeth, desde el ámbito universitario, ¿qué? Bueno, me siento muy identificada con lo que describe Katsir, y en esta estación que él se detiene hay que sumar todavía la estación universitaria. Nosotros desde el ámbito de una universidad autónoma, en términos de la docencia o de la producción de conocimiento, pero muy dependiente también de este aparato, de los tiempos presupuestales y administrativos que describe Katsir, pues a nosotros nos toca también hacerlo desde una dinámica muy clara. El rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, llega al octavo piso de la rectoría con una idea muy clara que baja a todos los ámbitos de la universidad, y es una administración muy cercana al estudiante. Entonces, eso en términos de la gestión cultural que hacemos desde la Secretaría de Extensión y Cultura se traduce en estar cerca del estudiante, no del que está aquí en la ciudad, no del que está en el área metropolitana, sino del que está en la Prepa 24 en Anáhuac, del que está en la Prepa 14 en General Terán, de la gente que está en Montemorelos, en Iturbide, en Sabinas, Hidalgo. Entonces, es un despliegue que obviamente necesita dinero. Entonces, nos hemos encontrado con una respuesta muy hermosa por parte de esa gente, porque si al chico que está aquí en Prepa 2 le decimos que hay un concierto en el aula magna, va a bajar por Matamoros muy fácil y va a llegar, pero los muchachos que están en estos municipios que te menciono, sus accesos son muy diferentes. O sea, no es lo mismo cuando nosotros entendemos esta actividad cultural como complemento de su formación, porque finalmente lo es, para ellos no tienen la misma posibilidad de acceder a productos culturales de la universidad. Entonces, nosotros estamos llevando esto y ha sido casi un nadar contracorriente, porque pues te encuentras con que no ha habido recursos, el año ha estado difícil en ese sentido. Sin embargo, lo hacemos. O sea, finalmente dices, ¿cómo estructurar estrategias, proyectos que vayan, en este caso con la visión que te comentaba, al año 2020 que tiene nuestro rector, y hacerlo independientemente del tempus que mencionaba Katsir, ¿no? Del flujo de los ingresos y tal. Entonces yo creo que finalmente, como le comentaba hace unos días a una colaboradora, digo, disfruto mucho el momento en que las cosas suceden en nuestro trabajo, culturalmente hablando, pero a lo mejor lo que no disfruto tanto es hacer la gestión ante tesorería para que me salga un presupuesto para tal certamen o para tal evento. Pero finalmente todo engloba la gestión que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de escuelas de arte en Mederos, y tuvimos una reunión con ellos para gestar un festival de las artes que se llama Festival de las Artes Mederos a inicios de este año, y ahí estaban representados estudiantes de todas las facultades. Entonces el chico de la Facultad de Economía que está entrando a Mederos decía, es que me siento como un poco fuera de lugar, no sé muy bien qué hago aquí, y le dije, absolutamente no. Necesitamos de ti
Porque para cualquier empresa cultural que nosotros vayamos a hacer en la universidad y en cualquier ámbito, o sea, necesitamos esta parte de los datos duros, de los números, de la economía, ¿no? Entonces, es un poco tener esa visión de que la actividad cultural engloba todo. Y si te vas a detener a esperar los dineros o los flujos cómodos presupuestales, pues a lo mejor nunca van a llegar, ¿no? Se trata precisamente de hacer coincidir la intención con la realidad y, como dice Katsir, que finalmente esos tiempos coincidan en algún punto, ¿no? de la necesidad de generarlos y de que llegue a la gente independientemente de estas cuestiones que son a lo mejor un poco menos gratas, digamos. Coral, ¿cómo ves las cosas tú? Bueno, yo lo veo como promotora cultural. Yo nunca fui funcionaria, nunca promoví la cultura desde un escritorio o desde una actividad que me permitiera tener recursos. Por lo tanto, ¿con qué me he encontrado? Terrible con lo que me he encontrado. Me he encontrado con la indefensión de la gente, con que no están cubiertas sus necesidades básicas y vamos con un curso de guitarra o con la decisión de hacer teatro y no corresponde, porque esa comunidad necesita primero tener sus condiciones mínimas para luego poder pensar, imaginar, inventar, crear. Me he encontrado, por ejemplo, con funcionarios de los diversos municipios que nombra Liz, en donde Conarte había mandado, por ejemplo, televisores y estaban cerrados bajo llave y solamente los veía cierta gente, que vaya a saber quiénes eran, porque encontré incluso, y lo denuncié en Conarte, creo que en Zaragoza, encontré que lo que veían era un video de Stalin, un video de Hitler y un video de Mussolini. Eso es lo que estaba junto con la televisión que había donado Conarte. Y yo fui en busca de qué pasaba con esa televisión, porque Conarte ya estaba como muy interesado en saber qué había pasado y en ese momento yo estaba trabajando en comunidades. Es decir, me he encontrado con estas cosas. En México, por ejemplo, irme a Marabatío, en Guanajuato o en la, ¿cómo se llama?, la zona alta de Querétaro. Me he encontrado con comunidades en donde nosotros íbamos con la intención de crear una historia a propósito de sus héroes, de sus personajes y demás, y la gente, yo no me daba cuenta, o nosotros, mejor dicho, mi compañero y yo no nos dábamos cuenta por qué nos hacían esperar tanto. Nosotros decíamos, bueno, si los citamos a las 2 de la tarde, porque son las 4, las 5 y seguimos esperando, porque estaban cazando para tener comida esa noche. Sí. Con eso nos hemos encontrado todo el tiempo. Por eso cuando algunos funcionarios me han dicho alegremente, qué hermosa tu tarea de andar por las comunidades, no es para nada hermosa, es muy, muy desgarradora. Por ejemplo, en Doctor Cos me encontré con un maestro que me decía, pero ¿ustedes de dónde son? Y yo, no, yo vengo por Conarte. Sí, pero es que los maestros faltan toda la semana, vienen lunes y martes y después, porque dice, están haciendo, pininos para que los deriven a zonas metropolitanas. Ellos quieren estar ahí, los maestros, en las primeras etapas de su profesión, me imagino. Dice, entonces nos han mandado, decía, 11 o 12 o 17 computadoras, dice, y no las podemos usar ni podemos hacer nada con ellas porque no vienen los maestros para enseñarnos, para implementar esta actividad. Entonces, esto nos lo hemos encontrado los promotores todo el tiempo. Supongo que estoy hablando de hace unos años, supongo que las cosas tienden a que los gobiernos y las funciones del Estado entiendan este destiempo del que habla Katsir, que me parece el meollo, ¿no? Este destiempo entre lo que yo organizo y propongo y después cómo lo realizo y quién lo lleva a la comunidad y cómo lo desarrolla en la comunidad.
Entonces, sí, mi cuestión de observación es en general bastante dolorosa, si se quiere, porque cómo implementar una actividad creativa cuando están faltando cuestiones que son tan elementales como que los maestros vayan todos los días o que hay que comer todos los días. O, por ejemplo, como me ha sucedido también en zonas de México, que tienen que ir a buscar el agua muy lejos. Entonces, esto es todo el país, Sí. todo el país, ¿no? Entonces, no sé si me estoy excediendo. A veces vale más, en lugar de un intelectual de fuste y de lujo que pueda cantar, bailar o hacer no sé qué cosa, un buen provocador, un buen promotor cultural que intente y trabaje en la conformación de una acción por parte de ese grupo carenciado, que ellos mismos adviertan sus necesidades y exijan sus derechos y trabajen en pos de ellos con su promotor, que a su vez el promotor es el representante de ese otro instancia que es el Estado, que está un poquito fuera de tiempo. Sí. Gracias. Tenemos que ir a una cápsula y volvemos enseguida. Claro. Gracias, Gracias, Miguel. No hay que... No, ¡ah! ¡Qué malo! Hasta la vista, baby. Pero... No, que... La sopa está lista, panzón feo. ¡No! ¡Ay, auxilio! ¡No haga eso! ¡Andy Warhol! ¡Homero! ¡Mort! ¡Ay, porque el arte me desprecia! ¡Jamás te hice nada! Oh. Bueno, regresamos al último segmento y Katsir, te interrumpí hace un momento, quisieras, por favor. No, está bien. No, quería un poco ser justo con lo que amerita de lo que hablaba Coral, el sistema. Tiene que ver con el sistema. Vivimos en un país en el que más del 43% de la población es extremadamente pobre. ¿Sí? Entonces, es un asunto que tiene que ver con, por un lado, la desigualdad que existe en nuestro país, que es mucha. Yo me atrevería por las cifras de las más importantes y predominantes de América Latina. Por un lado esa parte, pero por otro lado, lo que sucede, al menos en la administración pública, es que alguien tiene que pagar las actividades que se llevan a cabo, y eso es el gobierno. Entonces, ¿cómo está establecido nuestro sistema fiscal o de recaudación fiscal, que es cómo se constituye la bolsa de recursos para que las actividades de todas las entidades gubernamentales activen su trabajo? Que tiene que ver con el tema del sistema, ese es mi punto, tiene que ver con el tema del sistema. ¿Cómo está constituido el sistema mexicano respecto a la recaudación para que el dinero llegue a las arcas de la tesorería de la Federación y luego que le devuelva a los estados la cantidad que le corresponde de acuerdo a las ecuaciones que hacen los diputados y lo que está establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, para que en base a eso se distribuyan los recursos a los estados y los estados les llega la lana y empiezan a activar sus programas? Digo, perdón, que también es un ciclo ahí porque es dinero de nuestros a eso es a lo que voy. Y, eso es a lo que voy. El recurso llega muy tarde, vaya. Son ejercicios fiscales sí, pero anuales. No solamente llega tarde, sino que a veces no se gestiona como corresponde ese dinero, porque tú puedes decir, bueno, para estas comunidades tenemos tanto presupuesto de cada uno, pero le llega al alcalde, le llega a esa gente, por ejemplo, yo he notado que sí tienen siempre un representante de deportes.
ahí no se olvidan. El grupo dirigente de una comunidad tiene, pero anda a buscar quién se ocupa de cultura o de actividades culturales. Nunca hay. Y yo creo que seguramente el Estado ha promovido y ha tenido en cuenta un presupuesto lo suficientemente democrático para elaborarlo en las diferentes instancias que una comunidad necesita. Sí. Pero eso no sucede en la práctica. Sí, en la práctica. Creo que hay... Es el deber ser. Claro. Entonces, también me parece espléndido todo lo que tú explicas de la distribución y todo lo demás, pero creo que también hay una vocación, y es una vocación humanística, Sí. y que falta. Ahí Falta en nuestros dirigentes, Totalmente. falta en nuestros funcionarios. Ahí el tema es cómo se le hace desde la administración pública para que el ritmo que tiene el Estado sea el ritmo que requiere la comunidad. Por ejemplo, las fiestas de Galeana, otra vez voy a decir, de los chicaleros. Que yo lo conozco perfectamente. Que porque lo he estuviste ahí y trabajado, lo trabajaste bastante bien. O la danza de caballito de Miren Noriega. Pues tiene su dinámica y su organización y tal y tal y tal. Y por un lado, no necesitan tanto el gobierno, por otro lado, sería muy bueno que les ayudara, pero el ritmo del gobierno es diferente. Y no quiero decir que esté mal el gobierno, sino que así está estructurado. Pues es un tema que así está. Te puedo contar una anécdota a propósito de los chicaleros. Finalmente, cuando yo hice todo el trabajo con los chicaleros, con arte, logramos, tú no estabas todavía en ese área, logramos que con arte prestara atención a esta fiesta popular y un poco legitimáramos aquellas que eran más auténticas, que tenían más de lo prehispánico mezclado con lo posterior, ¿no? Entonces, Conarte dio una beca a los chicaleros, les dio una beca. Y ellos entonces tuvieron ocasión, por el dinero, de hacer mejor sus máscaras, de no comprar máscara de Halloween, sino volver al cuero y a los cuernos y a los látigos, y mejoraron su vestimenta. Estaban encantados. Entonces llego yo, como amiga de ellos, porque me hice muy amiga de ellos, era en San Francisco de los Blancos, creo que ahí era la fiesta. Llego allí y me dicen, ¿y la gente de Conarte? No había nadie. Y estuvieron esperando los 4 días que la gente de Conarte viniera, que esa gente tan lejana a ellos, tan allá, viniera a ver cómo ellos habían renovado y removido toda esta cuestión de festejos y necesitaban que hubiera un testigo y un testimonio. Como legitimarse ante ellos. Exacto. ¿Y saben lo que hicieron? El último día, cuando quemaron el muñeco, porque la ceremonia termina con la quemazón del muñeco, quemaron a Conarte. Pusieron la palabra Conarte y la quemaron. Por ausentes. Bueno, ahora que lo están mencionando. Entonces, sobre y eso la mesa, no es ni tiempos, ni eso es sensibilidad. Sí, claro, totalmente. Eso es reconocimiento del otro, que eso es lo que falta. Sí. En términos de cultura popular, ¿no? ¿Qué importancia para la gestión cultural tiene el asunto de la cultura popular, ya que lo están poniendo sobre la mesa? Yo, por ejemplo, pensaba, si bien nosotros, y me refiero al ámbito universitario, porque es como una especie de el Estado en compacto, ¿no? Porque tenemos presencia en muchísimos de ellos. Nosotros, como una de las primeras acciones de nuestro secretario de Extensión y Cultura, el doctor Celso Garza, establecimos una red de difusión cultural. Entonces hay una representación de cada escuela. El coordinador de difusión cultural de cada escuela está representado en la red. Sesionamos un par de veces al semestre y bueno, ahí vamos descubriendo cosas. Lo que decía Coral, en nuestras facultades y preparatorias, sobre todo de municipios lejanos al área metropolitana, nos encontramos con lo que decía Coral, sí hay un maestro de deporte que está súper calificado para hacer su actividad, pero a lo mejor el coordinador de difusión cultural es el maestro de química que le dijeron ahí hazte cargo. Sí, exacto, no, entonces exacto, tal cual. No hay como una conciencia de tener como establecidos, ¿no? estos lugares, digamos, de coordinación de la actividad cultural.
Y me refiero al caso de estos municipios porque, por ejemplo, las preparatorias o extensiones de facultades que hay en ellos funcionan muy cercanos a los gobiernos municipales, y cuando nosotros llevamos una actividad cultural, llevamos una obra de teatro hace unas semanas a García, y en la prepa no había propiamente un recinto donde acoger la obra, entonces pidieron el teatro de ahí de la ciudad, ¿no? Entonces se vuelve una gestión por parte de ellos que primero responde a una petición central que nosotros les hacemos, pero luego se vuelve una manera de verse reconocidos, de verse tomados en cuenta. Claro, ¿no? porque soy el otro y quiero que me mires, sí. Quiero que me veas, ¿no? Así es. Porque estamos entonces trabajando en lo mismo y yo valgo tanto como tú. Claro. Esto es fundamental. Así es. Entonces, en ese sentido, bueno, yo lo veo como tiene que ser una suma de voluntades. En ningún presupuesto de ningún lugar vamos a ver muchos ceros para la cultura. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que hacer las cosas que queremos hacer, y no como instituciones, sino a mí me inspira mucho cómo Coral toma estas cruzadas, por decirlo de alguna manera, como dice ella, sin haber estado detrás de un escritorio diseñando políticas, o sea, sino con una voluntad, con una intención de hacerlo. Y finalmente nosotros, me refiero a nosotros, por ejemplo, en el ámbito universitario, queremos, tener esa presencia, ir más allá de los apoyos que existan en las diferentes escuelas para darle al chico este plus cultural. Bueno, la voluntad de esa gente, ¿no? De esa maestra de química, que ella no tiene nada que ver con la cultura, pero está haciendo poniendo su grano de arena, ¿no? Sí. Fíjate que yo creo que se trata de imaginación en muchos casos, más que de presupuestos. Por ejemplo, hace una semana más o menos, una preparatoria de Ciénega de Flores hizo una semana cultural, de la universidad, por cierto. Hizo una semana cultural y ellos se arreglaron para invitarnos a la gente de la escuela de teatro, que qué le podíamos llevar. Yo preparé una especie de clase abierta para que entiendan todos los elementos del teatro, no llevarles una obra que se sienten, claro, y vean una obra y qué es esto, ¿no? Sino que organizamos con los maestros, ¿no? Que hubiera una parte del trabajo corporal, una parte del trabajo vocal, una parte del trabajo expresivo y luego un pedacito de obra para que vieran cómo todos esos elementos se conjuntan. Estaban fascinados. Nosotros hicimos promoción cultural, pero también el director de esa escuela o director de Ciénega de Flores había tenido esta visión de decir, a ver, ¿por dónde? No tengo muchos apoyos ni quizá no tengo muchos recursos, pero hay una escuela de teatro de mi misma universidad, ¿no? A la que quizá le interese darnos una mano o ayudarnos en esto. Él encontró la manera. Él encontró la manera. Entonces también los cuadros medios, no solamente los funcionarios que ustedes tienen que decidir cosas, sino los cuadros medios, la gente que está frente a una escuela, frente a un trabajo comunitario, lo que sea, que fuere un vecino inclusive, hay que tener imaginación. Somos todos los que tenemos que tener la imaginación. Y ahí está el diálogo que yo propongo, ¿no? Katsir, en estas condiciones, ¿qué hay por hacer? Bueno, definitivamente tenemos mucho trabajo por realizar los promotores culturales independientes. Desde luego las organizaciones no gubernamentales en materia de cultura también son determinantes, los grupos, las compañías, en general cualquier organización que esté enfocada al tema de la cultura. Hay mucho por hacer. Si bien Nuevo León ha sido un estado pujante en sus últimos 60 años al menos en el desarrollo de la cultura, en los últimos años, el próximo año se cumplen 10 años del Foro Universal de las Culturas, por ejemplo, que me tocó ser director de una de las áreas muy importante. Entonces, eso ha permitido que Nuevo León y Monterrey, particularmente el área metropolitana, se posicione como ciudades intermedias, como ciudades metropolitanas de gran alcance en términos de lo cultural. No obstante, hay mucho por hacer, insisto, hay mucho trabajo que debemos de hacer los promotores culturales. Yo apuntaría varias cosas. Número uno, aquí se puso sobre la mesa, necesitamos más profesionalización de los promotores y gestores culturales. Los promotores culturales gestores culturales, deben de ser expertos en promoción cultural, en niveles de gestión, de gerenciación, etcétera, etcétera. Dos, necesitamos un marco flexible
más apegado a la realidad que tiene nuestro Estado, en general nuestro país. Ahora con las elecciones del 2018, yo espero que las o los candidatos tengan propuestas que tengan que ver más con la realidad que vive México, con el rescate del patrimonio perdido, el patrimonio enterrado, con nuestras pirámides, con nuestros centros culturales, nuestros sitios, etc. 3, creo que el ámbito municipal es una opción y una posibilidad de muy largo alcance que poco se ha explorado, porque también los recursos en los municipios son muy pocos, pero por ejemplo, yo pongo un ejemplo en el municipio en el que trabajo, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos haciendo el centro cultural más grande del norte del país, Rosa de los Vientos. Estamos rehabilitando toda la infraestructura cultural en las conchas acústicas, en el Centro Cultural La Pérgola. Estamos haciendo un programa muy intenso de actividades culturales que el municipio hace lo suyo. Creo yo que el área municipal es un área potencialmente explotable para los ayuntamientos, desde luego, pero también para los grupos. Finalmente el municipio en la estructura constitucional de México es la base inmediata del ciudadano, es la atención inmediata del ciudadano. Si bien el tema cultural no está legalmente incorporado a la acción de gobierno municipal, hay mucho por hacer. 4, me parece que es urgente, necesario, impostergable que México tenga una ley de cultura. No puede ser que en el 2017 no tengamos una ley de cultura. Me parece que yo creo que si yo lo pondría como en una agenda política o sistémica, ese sería el punto número 1, porque una ley te permite dotación de recursos, te permite tener instituciones más eficaces, más eficientes. Y ahorita pues, simplemente no hay una ley general de cultura para México, ¿no? Y 5, por cerrar ya mi intervención, creo yo que este tipo de espacios para la reflexión son muy nutritivos porque permiten la creación de ideas diferentes para los que nos dedicamos a la actividad y a la acción cultural y permite desde luego generar otros espacios que si no se dan este pequeño espacio simplemente no hubiéramos tenido la oportunidad de escucharnos para poder generar proyectos, programas, propuestas, etc. Creo yo que es fundamental que los actores, los promotores culturales, nos sentemos a conversar frente a frente y decir qué hacemos en favor del desarrollo de la cultura de mi estado. Cierro. Es determinante que nos pongamos a dialogar y a construir de manera conjunta el escenario posible, viable, en prospectiva de las mejores condiciones y el México o el Nuevo León ideal que queremos para las futuras generaciones. Los artistas somos muy dados a ser individuales. Eso no va a funcionar. Necesitamos abrir nuestra perspectiva y dialogar y conocernos y escuchar al otro para nutrirnos y hacer propuestas positivas que permitan activar otras áreas en la propia comunidad y en la sociedad civil. Lisbeth Corral, ¿qué tienen que decir al respecto? Bueno, estamos cerrando, ¿verdad? Para mí la democratización de la cultura es fundamental. ¿Y esto qué significa? Significa quizá volver a recordar lo que implica la pedagogía del oprimido, ¿no? Pienso en Paulo Freire, pienso lo que hizo él en los años 60, cuando nos dio a América Latina, antes que cualquier otro continente. Sí, había estado Fanon con los condenados de la tierra en África y todo este movimiento de visión del condenado, ¿no? Del oprimido. Pero tenemos a un Freire que nos enseña otro modo de ser al plantear la cultura y la educación como forma de diálogo. A mí me parece que esto es fundamental. La democratización de la cultura está bien, faltan recursos, está bien, hay destiempos, pero lo más importante es estar en la comunidad, formar parte de la comunidad en el sentido más humanístico del término, no porque estoy viviendo allí, sino porque el otro es mi semejante, ¿no? Esta cuestión de que el otro es mi semejante, que yo no soy el que sé y él es el que no sabe.
que yo no soy el que va con una conciencia y el otro no tiene conciencia. No, México, fundamentalmente México, es un pueblo muy rico en sensibilidad, en conocimiento y incluso en elementos estéticos. Ustedes lo saben mejor que yo. Qué cosa más estética que todo lo que hacen con las cerámicas, con los bordados, con la comida. Toda esta cuestión que habla de un pueblo sumamente sensible. Entonces, démosle la palabra, no estemos nosotros haciendo nuestros discursos, sino permitir que ese silencio y pasividad, producto a veces de nuestra soberbia, porque ese silencio y la pasividad de la población es porque nosotros vamos y hablamos y hablamos y hablamos y decimos hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto, y somos muchas veces, estoy hablando más de la promoción cultural, claro. ¿No? Estoy hablando del promotor. Sí. Escuchar y convenir con el otro, ajá, tú quieres esto, no quieres un violín. Quieres un bandoneón. Si a mí me dan a elegir entre un violín y un bandoneón, elijo un bandoneón. Porque el bandoneón es una pieza, es un instrumento musical muy singular, muy popular, muy difícil de tocar. Violinistas hay montones de grandes violinistas en el foro del arte, de las bellas artes, pero bandoneonistas populares que sepan lo suyo es tan difícil como la danza del venado en Sonora, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recuperar y valorar y tener en cuenta. Yo creo que es sumamente importante esta democratización de la cultura, que significa que tú y yo estamos dialogando y que somos semejantes. Claro, yo lo veo, lo ha resumido, o sea, yo lo veo en eso, en escucharnos, por un lado, o sea, necesitamos escucharnos, no estar tan absortos en nuestra propia individualidad y en nuestra propia carrera del día a día. Escucharnos, por un lado, y por otro, ubicarnos en el contexto geográfico y temporal que nos ha tocado. Por ejemplo, ustedes están haciendo esto magníficamente, ahí está Internet, ahí está la tecnología. ¿Qué podemos hacer con eso, con tanto conocimiento a la mano, del bueno, del malo? Ustedes están empleando la tecnología para hacer un programa de discusión, de debate, subirlo a la red y ponerlo, ¿no? O sea, al alcance de la gente. Yo creo que es un poco a escala lo que tenemos que hacer. Estamos sí en la era conectada, hiperconectada, estamos súper concentrados en nosotros mismos, somos ciudadanos globales en teoría, pero estamos muy solos como individuos. Entonces, bueno, la manera en que, como dice Coral, que nos escuchemos, va a permitir mejor que uno deje de ser a veces tan egoísta como somos y nos ubiquemos. O sea, este es el tiempo, la era de la tecnología que nos tocó vivir, pero tenemos que usarla a favor, como lo están haciendo ustedes, usarla a favor y escucharnos. Yo creo que es vital. Y permíteme, y lo estamos haciendo sin recursos, con imaginación. Y eso es muy importante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de Levadura por su presencia, en verdad. Ha sido gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un placer. Y bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias a ustedes por observar el programa, por acompañarnos y nos vemos la próxima vez.